Esta mañana intenté ir al Museo d'Orsay porque hay una muestra de Antonin Artaud. Usted sabe que a mí Antonin Artaud me apasiona. Recordemos El teatro y su doble, Heliogábalo o El anarquista coronado, los poemas de Antonin Artaud, una vida terrible. Ahora, la cantidad de gente que había para entrar hizo que hoy no pudiera estar allí presente. Pero sí estoy aquí con tres escritoras que han sido traducidas al francés, tres escritoras, dos de ellas que escriben en francés y que por supuesto, mientras yo hablo, están ellas hablando también. Hablan todo el tiempo, es un programa en vivo, pero hablan todo el tiempo. Ahora, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estaban haciendo como si no estuvieran al aire, te juro que estaban al aire, ¿eh? Estaban al aire. A ver, ¿por dónde empiezo? Laura Alcoba, Diana Bellesi, Alicia Dujovne Ortiz, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En el caso de Alicia y de Laura, escriben o han escrito algunos textos en francés, ¿es así? Bueno, como primera lengua. Todos mis textos. Yo escribo en francés, nunca escribí en castellano, pero digamos que mi tierra emocional es Argentina y escribo sobre Argentina, me inspiro en Argentina, necesito conectarme con Argentina para escribir, pero escribo en francés. El primer libro tuyo, o el primero que yo leí, era La casa de los conejos, que tiene que ver con este hecho tan trágico que vivió tu propia familia en esa casa en La Plata que fue arrasada por los genocidas, ¿no es cierto? Ese fue tu primer libro. Sí. ¿Ese también fue escrito en francés? Sí, claro, claro. De hecho, cuando yo lo escribí, Manège, no imaginaba que se iba a publicar en Argentina, digamos, lo escribí en francés desde acá, haciendo una especie de viaje en el tiempo, de viaje emocional, pero para empezar a escribir fui a Argentina, volví por primera vez a la casa de los conejos donde había vivido con mi madre y al volver de ese viaje nació Manège, luego fue la casa de los conejos en Argentina. Pero digamos que la llegada del libro a Argentina para mí fue una emoción muy, muy grande, porque de cierto modo llegaba a su lugar de origen y de destino, era muy extraño, pero yo lo escribí en francés y lo escribí aquí en París. También Alicia Dujovne Ortiz, escribiste un libro directamente en francés. Dos libros. Una extrañísima biografía de Maradona, que en realidad es un viaje a Nápoles y que se intitula nada menos que Maradona soy yo. Ese lo escribí en francés. Y después la biografía de Eva Perón, porque Héctor Bianchotti, que estaba en ese momento en Grasset, que me pidió esta biografía, me la sugirió, estaba convencido de que yo podía escribir en francés. Para mi desgracia era un poco cierto, podía escribir en un francés correcto, pero no es mi lengua materna, no me divierto en francés, me pongo correcta porque uno piensa de otra manera, con otra parte de la cabeza más cuadrada, de manera que yo después, en cuanto pude, me dejaron tranquila, volví al español, que es el idioma de mis vísceras, y de todas maneras todos mis temas tienen que ver o con la Argentina o con España, con el caso de mi último libro, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, pero recibí otro libro tuyo que todavía no pude leer, sí, que tiene que ver con Madame Lynch. Claro, la Madama es Elisa Lynch, que era una irlandesa bellísima, una cocotte. Se la levantó el que iba a ser el presidente de Paraguay, Francisco Solano López, y ella se convirtió en una persona muy odiada y muy amada, tipo Evita, ¿no? En Paraguay, porque las damas paraguayas la despreciaban porque era ilegítima, era la concubina y era demasiado linda y demasiado elegante. Y durante la Guerra del Paraguay, en la que la Argentina, el Brasil y el Uruguay hundieron ese paisito y mataron a todos sus hombres en edad de combatir, al final combatían los chicos, los viejos y las mujeres al mando de la Madama Lynch, que cambió completamente. Para ella fue un punto de inflexión, era muy ávida, muy codiciosa, se moría por las joyas y por las propiedades. No es que haya dejado de morirse por eso, pero en ese momento decidió quedarse en Paraguay y compartir más o menos el destino de los paraguayos. Bueno, y estamos con una gran poeta que es Diana Bellesi, y yo te preguntaba fuera de cámara, ¿cómo traducir tu poesía, que conozco muy bien,
traducirla al francés. En principio te digo que me parece imposible. Cuando veo el texto sobre la mesa, digo, bueno, evidentemente no es imposible. ¿Qué pensás? Yo creo que la traducción de este libro está muy bien. Creo que hay otros libros míos más difíciles de traducir, porque están llenos de modismos argentinos y latinoamericanos. Me parece que aquí menos, que en este libro menos. Igual creo que la traductora ha hecho como una tarea de fijar la oreja en los versos, que es tremenda, porque la vi trabajar en un par de oportunidades y creo que tiene un gran sentido musical Natalie Gret, que es la traductora, ¿no? No, porque un poeta, cuando es un gran poeta, reinventa la lengua, la vuelve a crear a la lengua. Y me parece que lo que te distingue es eso, es crear una lengua, que es la lengua de Ana Velese. Hoy hablábamos de Juan Gelman. Juan Gelman también, me parece, no sé cuál es tu opinión, creaba otra lengua. ¿Qué pensás? Sí, creo que creó la lengua que todos nosotros hablamos. Lo digo como un chiste, ¿no? No, porque no hablamos todos nosotros una misma lengua. No, el español es el español. Claro, todos nosotros los argentinos, quise decir. Por eso, ¿no? hablamos una lengua los argentinos. Claro. Sí, Gelman ha hecho un trabajo extraordinario en ese lugar y él no es el único tampoco en la poesía argentina, ¿no? Porque además de la lengua de Buenos Aires está la lengua de Corrientes, la lengua de Salta, la lengua donde hay otros grandes poetas argentinos como Francisco Madariaga, por ejemplo, que también han hecho lo suyo, ¿no? ¿Qué significa? Sí. Escudero en San Juan, ¿cómo se llama el otro? El del sur, no me acuerdo su nombre. No importa. Juan L. Ortiz. No importa. ¿Qué es Juan L. Ortiz? Que es un genio. Juan L. Ortiz es maravilloso. ¿Qué significa para ustedes, para Alicia y para Laura, vivir en Francia y relacionarse con el idioma materno? Porque si bien Laura solo escribe en francés, por lo que vos contaste, me contabas también que hasta los 10 años viviste en la Argentina, o sea que tu lengua materna sigue siendo el castellano. ¿Qué les pasó con la lengua? Esa sería la pregunta. Yo creo que la respuesta para Laura y para mí sería muy distinta. Laura llegó a los 10 años, yo creí que a los 8. Pasa como con mis nietas nacidas aquí o mi hija, que están entre dos idiomas. Yo llegué a los 40 años, para mí estaba muy claro que mi idioma literario, mi idioma, era el español de Buenos Aires. De modo que en mi caso no hay esa división en dos idiomas. En mi caso soy claramente una escritora argentina que escribe en argentino, salvo el pecado de Eva Perón y de Maradona, que fueron imposiciones editoriales. No estoy dividida en dos idiomas, mi idioma es el español. Bien, de tu último libro ya hablamos. ¿Cuál es el tuyo? El último libro, ¿cuál es tu último libro? El que va a salir. El que va a salir próximamente, en los próximos meses, se llama Pasos de Baile. Pasos de Baile. Laura. Y bueno, yo acabo de publicar un libro, Le Bleu des Abeilles, que se publicó aquí y que está traduciendo Leopoldo Brizuela. Pero ¿puedo decir algo con respecto a lo que dijiste anteriormente? Está la lengua materna, está la lengua de escritura y hay algo que nos sigue durante toda la vida, que es lo que un escritor francés llama el paisaje de origen, que tiene que ver con las sensaciones, que tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con lugares, y que es algo que te determina y marca una huella para siempre. Eso para mí tuvo lugar en Argentina y de hecho es verdad que escribo en francés, pero lo que siempre estoy trabajando, tocando y tratando de remover y de expresar tiene que ver con mi paisaje de origen y ese sí que es argentino claramente. Muchas gracias Laura, Diana, Alicia, muchas gracias.